Bienvenido al podcast de culturaocio.com. La nueva miniserie de Movistar Plus, Anatomía de un instante, pone el foco en tres figuras clave del 23F: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado. Basada en el ensayo de Javier Cercas, esta ficción dirigida por Alberto Rodríguez explora las tensiones, las traiciones y los dilemas morales de quienes decidieron no agacharse ante el miedo. En este episodio de Cultura Ocio, el podcast de Europa Press sobre cine, series, música y ocio en general, abordamos cómo se ha trasladado a la pantalla aquel momento histórico que marcó la transición española. Escuchamos al director Alberto Rodríguez, al productor Fran Araujo y al guionista Rafael Cobos, responsables creativos de esta adaptación que se ha mantenido fiel al espíritu del texto original, mientras aporta una mirada propia sobre el pasado reciente de nuestro país. También conversamos con los actores Miki Esparvé y David Lorente, encargados de dar vida a personajes clave del contexto político de la época, y en el bloque final, los intérpretes Alberto Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo, quienes comparten su experiencia encarnando a los tres protagonistas, Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado. Una reflexión profunda sobre el poder, el sacrificio y el significado real de la palabra democracia. Todas las entrevistas han sido realizadas por Israel Arias, redactor jefe en culturaocio.com. Rafa, Fran, Alberto, encantado de estar aquí con vosotros unos minutos para hablar de Anatomía de un instante. Se ha rodado mucho sobre el 23F, se ha escrito mucho también, que esta serie se basa en la novela de Javier Cercas. Para comenzar, me gustaría que me dijerais qué aporta Anatomía de un instante a todo ese gran corpus narrativo que ya hay del 23F y del golpe de Estado. ¿Cuál es el hecho diferencial de esta serie, lo que la hace diferente? Bueno, lo que todo. No, creo que lo más diferencial es que creo que hemos adaptado un libro que es un texto fundamental para entender el 23F y que hemos tratado de ser fieles al espíritu del libro. Probablemente lo que consiga la serie es llegar a más gente, ampliar lectores en espectadores. Eso es bastante probable. Y lo que hemos intentado es no traicionar, desde luego, el espíritu de la novela de Cercas y seguir jugando con esa idea central de los tres traidores, que son los tres que no se tiraron en el momento que se produce el asalto y que son los tres que traicionan al pasado para conseguir un futuro distinto, ¿no? Y revisitarlo ahora. Yo creo que también las obras, parte de lo diferencial tiene que ver con el momento en el que se vuelven a adaptar o el momento en el que vuelven a salir. Yo creo que también hay algo de las lecturas desde el momento desde el que están hechas que también aportan diferentes lecturas, ¿no? a los hechos y a las... Por eso me gustaría volver luego, pero antes os quería preguntar cómo fue también el proceso de casting, ¿no? Porque primero, ¿cómo fue la selección del reparto? Si les teníais ya en mente cuando estabais escribiendo el guión y luego el proceso de caracterización, porque es con algunas figuras tan conocidas como el Rey o como Suárez, que tienen formas o el propio Carrillo, que tienen formas tan conocidas por todos, es muy fina la línea entre la imitación, la parodia o lo que habéis conseguido aquí, que es una interpretación genuina. Desde el principio lo que nos planteamos fue que encontrar un parecido físico no era lo importante, sino que lo importante era encontrar digamos, en cierto modo, el espíritu del personaje, la fuerza, la energía del personaje. Y Álvaro tenía buena parte de eso, en su energía personal, en su saber estar, la elegancia. Pero hay algo más que una nariz ahí detrás. Luego cuando lo ves dices, te olvidas enseguida de la prótesis. Es que yo creo que lo más importante es que ha ocurrido lo que pensamos que podía ocurrir. Ajá. En el mejor de los casos. Que es que cuando lleva 5 minutos de serie, para ti Suárez es Álvaro Morte y no hay nadie más. Carrillo es Eduard Fernández y Manolo Solo es el general Gutiérrez Mellado. Y eso en el fondo era lo que íbamos buscando desde el principio. Me parece que igual pasa con Miki y el Rey. O sea, estaba el peligro de caer en la parodia. Han sido tantas veces imitados, tantas veces han estado representados, que lo único que había que encontrar importante era el tono, para no pasarte de un lado a otro. Pero creo que eso sí se ha conseguido. Al ver las series
es inevitable casi la comparación, ¿no? entre los políticos de antes, de esas figuras, de la talla de esas figuras, los traidores, como los llamas tú, con los políticos de ahora, ¿no? Y es una comparación en la que no salen especialmente bien parados. ¿Qué crees que podrían aprender los políticos actuales de figuras como Suárez, Carrillo o Gutiérrez Mellado? O planteado de otra manera, ¿qué cualidad específica de aquellos políticos os gustaría que los votantes de ahora le exigiesen a sus líderes? Bueno, es que si lees el libro o si ves la serie, creo que la lectura de los momentos políticos como tal, como la hacemos hacia el pasado, es bastante sencilla, por decirlo de alguna forma. Y aún así, los momentos son muy complicados, porque el encuentro que tienen ellos dos, Suárez y Carrillo, voy a ir a un punto que tuvo que ver con la legalización del Partido Comunista y evidentemente con el inicio de una democracia, leído como momento histórico, en realidad están ellos dos solos en un salón hablándose el uno al otro, diciéndole uno al otro, somos los únicos políticos puros que hay en este país. Hay mucho de vanagloria también ahí, o sea, hay muchas cosas a la vez. Y antes lo hablábamos, cuando salieron de esa reunión, Suárez habló con Carrillo para que le dijera todas las barbaridades que pudiese sobre él. En público. En público. Que es política también, no es solo lo que se hace, es lo que se hace, que son dos personas que se ponen de acuerdo, que deciden renunciar a cierta cosa para conseguir otra, pero dudo que eso no esté ocurriendo en la tramoya de este juego político en el que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, hay algo de teatro al final, ¿no? Hay algo de representación. Bueno, es verdad que en cualquier caso cada uno de ellos, como dijo bien Alberto antes, lleva a cabo una traición mayúscula. Cada capítulo tiene que ver justamente con cuál es la traición de cada uno de ellos y es anteponer el interés del país, el interés de la democracia por sus orígenes y casi por su ADN. O sea que yo creo que eso es un dilema que acompaña a cada uno de ellos, que no sé si al día de hoy los políticos que tenemos y que nos representan serían capaces de resolver, ¿no? A eso me refería más bien. Si creéis que me hablaba antes Miki y David del sentido de Estado que había antes. Que cada uno era de su signo político, sea de no fuera, pero había como una voluntad de sentarse en una mesa por el bien común. Ha hablado David de... A mí me cuesta mucho pensar que no sea igual, ¿no? Que los políticos profesionales no hagan también esto de una manera u otra. O sea, porque si no, es que deja de creer en una institución casi. Y eso me cuesta. Me cuesta como... porque tiendo a pensar en positivo, la verdad. Yo es lo que pienso. Y yo creo que en este caso, yo no hablaría de sentido de Estado, hablaría de sentido de oportunidad. Creo que no había pasado el tiempo suficiente como para que... O sea, estaban poniendo en marcha algo y sí que sentían que tenían la oportunidad de... Que yo creo que es lo que también sucede con el momento histórico y con las posturas de todos ellos, que dijeron es que es ahora o nunca, ¿no? Y fueron capaces de decir, vale, tengo que renunciar a todas estas cosas porque es ahora o nunca, ¿no? Y creo que quizá la diferencia es que ahora damos las cosas por sentadas y vivimos en un momento donde la polarización es extrema y todo se tensa mucho porque damos por descontado que eso ya está logrado. Y eso es lo que creo que es un error y que es lo interesante, creo, de volver a revisitar algunos momentos históricos como este. No des por sentado nada porque las cosas cuesta mucho construirlas y es bastante fácil destruirlas porque el 23F acabó como acabó, pero es que realmente en un día podríamos haber destruido eso que llevaban con sangre, sudor y lágrimas construyendo desde la muerte de Franco hasta el golpe de Estado. Precisamente por eso quería preguntar si en el contexto actual en el que vivimos con la polarización de la que hemos hablado, o el auge de la extrema derecha, no ya solo en Europa, sino en todo el mundo, los populismos, si es más necesario que nunca reivindicar lo mucho que costó construir lo que tenemos ahora. Lo que no hay que perder de vista, yo creo que es un poco lo que ha dicho Fran, no hay que perder de vista que buena parte de lo que tenemos, las libertades, las consideramos ya inamovibles y hay que tener mucho cuidado porque las cosas se pierden. Y se pierden por no estar atento a ellas. Sí, todo es mucho más frágil de lo que creemos y lo vivimos día a día, ¿eh? Estamos viviendo cómo se están recortando nuestras libertades y cómo estamos perdiendo cosas que dábamos por hecho, ¿no?
Y me gustaría también preguntaros por cómo creéis que se acercarán a esta serie las nuevas generaciones, los jóvenes para los que el 23F no sea ni siquiera un recuerdo, sea una fecha que sí han oído, les sonará, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo aquí el dato, según el último CIS, el 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 años afirma que el franquismo fue una época buena o muy buena, ¿no? A ver, ese dato, el del franquismo, yo creo que tiene que ver con el desconocimiento de lo que significó, de lo que significó una dictadura. Con cuestiones como que la palabra libertad se pervierte con mucha facilidad y mucha rapidez. Esa dictadura fue consecuencia de una guerra, es la continuación de una guerra durante 40 años. Esa es la realidad. Eso es lo que yo creo que ellos no, por suerte, no conocieron y que están perdiendo la perspectiva. Yo creo que me parece que son apreciaciones de alguien que no conoce su historia. Esa es la sensación que tengo. Pero no estoy culpando a los jóvenes. Me parece que hay un sistema educativo que ha fracasado por completo, porque no lo conocen. Y la culpa no la tienen ellos, evidentemente. La culpa la tiene que casi nunca se llega en el temario ahí. Eso justo es lo que me comentaba Miki, que él no llegó ya a la transición, no llegó a la guerra civil siquiera. Sí, en su temario de historia contemporánea. Yo tampoco. Sí, pero la nostalgia se combate con conocimiento. Entonces, en ese sentido sí que hay... ¿no? Sí, pero la nostalgia es una solución fácil normalmente. La nostalgia de lo desconocido, además, ¿no? Claro. Que eso ya es absurdo, ¿no? Una nostalgia de una cosa que no... Es muy vintage, muy revival, pero todo lo revival al final se sostiene sobre cosas muy débiles, ¿no? Y ya para terminar, no sé, me gustaría preguntaros qué otro momento de la historia de España os gustaría, puestos a figurar, si os dieran un cheque en blanco, como se suele decir en estos casos, de venga, elige tu momento de la historia de España para contarlo en una serie, en una película. No lo había pensado nunca, la verdad. Bueno, hay uno que está guay, que es el 15N, ¿no? Es un momento importante, probablemente de los más cercanos, más utópicos, más revolucionarios, pre-revolucionarios, que hemos vivido, que no se ha contado, ¿no? Más fácil el diseño de producción, claro. No está mal como momento. Sí. Y los vorticistas del 19, claro. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Nada, chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo. A ti. A ti. ¡Viva España! ¡Viva! ¡España! ¡Viva! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Vive! ¡Y esto todo el mundo! El origen de esta historia es la imagen de un instante y el gesto de 3 hombres. Sí. Quiero que seas presidente del gobierno. Vamos a cambiar el orden político de este país. Ten mucho cuidado, Adolfo. Si fracasas, nos llevan a los dos por delante. ¿Qué va a hacer con el Partido Comunista? ¿Va a legalizarlo? Es de Carrillo. Hay que escucharles. No queremos democracia. Les recuerdo que en este país ha habido más de un golpe de Estado. Quiero verle a él. Bueno, Manolo, Eduard, Álvaro, encantado de estar aquí con vosotros unos minutos para hablar de esta serie que es Anatomía de un Instante. Lo primero que os quería preguntar es que se ha rodado mucho del 23F, se ha escrito mucho también, porque esta serie bebe directamente del libro de Javier Cercas. Me gustaría, para empezar, que me contarais qué es lo que aporta Anatomía de un Instante a todo ese corpus narrativo. ¿Cuál es el elemento diferencial de esta serie? Qué difícil. Eso puede responderlo cualquiera, tú mismo seguramente. Yo creo que lo principal es que ha salido bien. Es que es una buena serie, que se cuenta muy bien lo que ocurrió, que es bonito que esté, cada capítulo es un punto de vista de cómo lo veía, visto desde aquí, desde ahí. Creo que se cuenta muy bien el 23F y gran parte de la transición y de la llegada a la democracia a España. Creo que es muy útil y un muy buen momento para valorar la democracia, para valorar el papel político que tuvieron cada uno de ellos y cómo renunciaron a cuestiones particulares y partidistas, cómo fueron odiados por los suyos en pos de un bien mayor. Y creo que es una serie que está hecha con mucho dinamismo, que tiene una voz en off muy potente y una música muy potente, y que la gente joven
en general, los que yo sé, les atrae, les interesa, y a través de esto, de una serie de televisión, se interesan por la historia y dicen, hostia, quiero volverla a ver porque me he perdido cosas, porque hay muchas cosas que no sé, ¿no? Eduardo, me has contestado a 3 preguntas de las que tenía preparada hacer una respuesta, pero bueno, luego volveremos a hablar de estos temas. Yo sí que creo que a lo mejor esta serie sí que es verdad que se ha rodado otras veces este momento y demás, pero a lo mejor esta serie sí que creo que Alberto tiene muy pillado el pulso del thriller. Y creo que a lo mejor esta serie, a diferencia de lo que se ha hecho antes, sí que está tirado muy desde ahí y por lo tanto conectado no solamente con una forma de contarlo quizá más documental, de contar lo que pasó, sino contarlo también desde lo emocional, de conectar para entender a los personajes que llevaron a cabo todo esto, más allá de contar la situación, ¿no? ¿Quiénes llevaron adelante toda esta historia? Y eso creo que sí que está muy diferenciado desde ahí. Creo que combina muy bien lo histórico por la documentación, 4 años de cercas, que puede parecer a gente que es incompleta y probablemente lo sea, pero es ingente. Y la combinación con la parte novelesca en el buen sentido, o de ingredientes de dramaturgia, de premisas para una buena historia que la ofrece Cercas con los 3 traidores, héroes traidores, y la desarrolla estética y visualmente muy bien Alberto Rodríguez. Hablabas de la personalidad de los personajes, ¿no? De cómo sería ridículo preguntaros qué sabíais antes de este proyecto de figuras como Suárez, Carrillo, Gutiérrez, Mellado. Pero a mí sí me gustaría preguntaros qué es lo que descubristeis de ellos gracias a esta serie y si ha cambiado la opinión que teníais de Carrillo, de Suárez o de Gutiérrez Mellado después de este trabajo. Vuestra opinión personal sobre vuestro personaje. A mí me ha sorprendido muchísimas cosas. Yo lo que tenía de Suárez en la cabeza era la leyenda de Suárez, de aquel político carismático que consiguió la transición, seductor. Yo he descubierto un tipo con sus claroscuros, que llegó a tocar los infiernos también. Yo no sabía que además de conseguir todas las cosas impresionantes que consiguió, las hizo con un dolor de boca tremendo. Sí, eso es heavy. Sí. O sea, que a mí me ha permitido encontrar un personaje con muchas caras, lleno de aristas, que entiendo que a mis compañeros les ha pasado igual con sus personajes, y que a ti como actor te permite, gracias a todas esas caras, conformar a la persona, no al político que todos recordamos, no esa figura pública. Además, creo que en el caso de Suárez, por haberse retirado de estar delante de las cámaras, siendo joven todavía, creo que esa cosa de leyenda se genera más aún todavía, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de que cada uno, cuando hay alguien que desaparece de nuestras vidas, según va pasando el tiempo, se va generando, como decimos, este concepto de leyenda, y además acabamos recordando lo bueno. Cuando alguien muere, acabas quedándote con lo bueno en lugar de con lo malo, ¿no? Y a mí me ha sorprendido muchísimo. Y mi opinión de Suárez, ahora mismo tengo una opinión muchísimo más cercana a él desde lo humano, desde entenderle, desde valorar lo que hizo, que creo que en su momento no se le valoró. Luego se le dio el Toisón de Oro, tal y cual, cuando ya había perdido la cabeza, y me pareció un trato muy, muy injusto, teniendo en cuenta no solo a él, pero teniendo en cuenta lo que hicieron. Lo que a mí me fascina es el arco de personaje. Siempre a un actor le gusta que su personaje tenga un arco, que vaya de un sitio a otro, que evolucione, que cambie, que mute, que se transforme. Y esto ya lo tenía Gutiérrez Mellado, pero claro, yo no me había dado cuenta hasta qué punto lo tenía, hasta que no me leí... el arco del general es el arco de buena parte de aquella España. En condiciones, claro, él había formado parte de la España anterior, de los que se rebelaron contra un gobierno democráticamente elegido, y ahora él está intentando frenar a los que hicieron exactamente lo que él hizo. Está dando por
cómo ha pasado de un sitio, de una posición a la otra. El ir un poco descubriendo a través del libro y también algo de bibliografía, de conocer un poco más al personaje, es que me parece fascinante por lo paradójico y por el tremendo arco de personaje que tiene. En tu caso, con Carrillo. Yo de Carrillo, cuando interpretas, pues lo encarnas, ¿no? Haces ver que eres él, por tanto lo habitas un poco, te pones en su lugar físico, en su voz, un poco atrás, más grave y tal, más lenta. Al habitarlo, entendí el dolor suyo del exilio, el dolor profundo, físico, digamos, encarnándolo, ¿no? Lo que es vivir en el exilio, vivir fuera de casa, que no te dejen volver a casa, que simboliza un poco lo que fue la dictadura y lo que fue la democracia, y por otro lado lo que podría ser casi el exilio de la gente viviendo en España, pero no pudiendo hablar, no pudiendo decir quiénes eran, ¿no? El riesgo que tomó Santiago Carrillo y que los suyos le aconsejaban que no, la traición que hizo según los suyos a los suyos, y lo claro que él lo tenía, ¿no? Cómo fueron en general tan poco partidistas y tan generosos con el otro para un bien mayor. Precisamente al hilo de estos quería preguntar que al ver la serie la comparación es inevitable, ¿no? De la política de ahora a la política de antes. ¿Qué podrían aprender los políticos de hoy en día de figuras como Suárez, como Carrillo, como Gutiérrez Medina? Yo creo que por un lado esto, ellos igual lo tenían más fácil en algún sentido porque la lucha era por algo muy potente y muy brutal, que la democracia o la dictadura o a ver cómo nos organizamos, ¿no? Cuidado con ser partidista dentro del partido, con no ejercer el oficio que te han otorgado los ciudadanos, que es el de político, y acordar las leyes para que los ciudadanos vivan mejor, ¿no? Cuidado con las endogamias de cada partido, de cada partidito. Hostia, vamos a legislar para todos, ¿no? Cada uno desde su ideología. Acordemos lo que es bueno para todos. Yo creo que entre los grandes partidos hoy en día hay grandes cosas que deberían ser comunes a los dos y no empezar a tocar cada año la sanidad, la educación. Pongamos algo fijo en este país que sea siempre igual, ¿no? Es una democracia muy joven, aún queda. Álvaro. Yo no idealizo a los políticos de entonces, creo que había de todo, igual que ahora. Sí. Pero bueno, quizá un afán por llegar a acuerdos mayor del que hay ahora, porque la democracia estaba más fresca y había que ponerse de acuerdo en ciertas cosas, pero luego también las deslealtades, las cuchilladas, las estrategias de destrucción, incluso dentro del propio partido, como le pasó a Suárez dentro de su propio partido al final, se han dado, o sea, en todas partes cuecen habas, y en todas épocas también. Ya para terminar, al hilo de lo que comentaba en su primera respuesta, Eduardo, os quería preguntar por los jóvenes, por cómo creéis que se acercarán a esta serie esos jóvenes que para los que el 23F es una fecha ahí un poco nebulosa, que no saben muy bien siquiera qué pasó, que no, y sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos con datos como, y tengo aquí exactamente la cifra, en el último barómetro de CIS, decía que el 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 años cree que el franquismo fue una época buena o muy buena. Ya, es que... No sé. A ver, si me preguntas a mí, yo creo que el 20N todos los años deberíamos estar tirando cohetes y fuegos artificiales. Creo que el que haya gente joven que valora más una dictadura que una democracia es porque no tienen al fin y al cabo ni idea de lo que realmente es una dictadura. Creo que hay mucha desinformación. Decía Cercas el otro día, coincidíamos con él, que hoy por hoy nos enfrentamos a un gravísimo problema, que es que ya no existe... ni desde la política ni desde los medios de comunicación, ya no existe la verdad. Ahora hay multitud de verdades, cada uno tiene la suya, y dependiendo de dónde consultes esa información, te va a llegar de una forma u otra. Antes Manolo decía, ¿no? Me gustaría saber esta gente dónde, o sea, qué fuentes tiene
para acabar teniendo esas conclusiones, ¿no? Que una democracia es peor que una dictadura. A mí me gustaría pensar que esta serie puede ayudar a aportar algo de luz, algo de curiosidad, algo de información. Cercas a lo mejor no es el que más sabe de la transición, no lo sé, pero desde luego estuvo 4 años trabajando entre 8 y 10 horas al día, que lo decía el otro día, y yo creo que algo bastante sabe. Y todo lo que pone... Nosotros no estamos dando una opinión personal con nuestro trabajo ni con esta serie. Estamos recreando lo que dice Cercas en su libro después de haber estado esos 4 años investigando. Aportamos una información, una serie de datos que a mí me parece que clarifican muchísimas cosas, ¿no? Me gustaría pensar que los jóvenes podrán tener al menos esta nueva ventana a la hora de asomarse a lo que fue aquel periodo. Si quieres añadir algo en este sentido. Bueno, por lo menos les dará más argumentos para que debatan con un cierto criterio, ¿no? Porque decir, no, es que a mí me parece que tal... Ya, pero argumentalo un poco, está bien estar informado, saber de qué hablas. Hombre, yo ese 17% me gustaría conocer a sus padres. Igual alguno es rebelde y sus padres es de izquierdas, también lo sabrá. Pero hay que estar informado y hablar en plata y saber qué es lo que uno pide. Porque me da la sensación de que una gran parte de ese 17%, si llegase una dictadura, diría, hostia, yo no sabía que era así. Pues... Yo no soy, por un lado no soy optimista y ya me gustaría, con lo que pueda significar esta serie, me gustaría ser optimista y que cambiara la manera de pensar de ese 17% de gente, pero creo que ese 17% no la va a ver, o si la va a ver ya desde una posición ideológica opuesta para destruirla. Y por otro lado creo que es un fenómeno global, que no es solo español y que bueno, es muy delicado y que tiene muchísimos factores. Y que creo que lo nuestro es algo más modesto, es repasar la historia de España también de una manera también entreteniendo y informando y entreteniendo, o sea, que la gente disfrute también de la parte thriller y que disfrute también, que aprenda, y el que quiera aprender más que siga tirando del hilo de la parte histórica. Muchas gracias. Estoy en mi derecho de vivir en mi país. Estoy cansado de esconderme. Lo que realmente se quiere conservar es el franquismo. ¡Rojo asesino! Vamos a enterrar a nuestros compañeros. Quiero que escuche la manifestación. Lo quieran o no. ¿Te ha dicho ya qué quiere de ti? Yo soy militar, no soy político. ¿Y ese señor? ¡Iván Franco! Es cómplice de su mentira. Adolfo, si se enteran los militares, se acabó. Todo el mundo quería que se marchara Suárez. Un golpe de Estado. Me está diciendo que el rey les ordenó dar el golpe. ¿Cómo se paraba un golpe de Estado? Yo todo lo hice por España. David, Miguel, encantado de estar aquí unos minutos con vosotros hablando de Anatomía de un Instante. Lo primero que me gustaría preguntar es que se ha escrito mucho, se ha rodado mucho también del 23F. ¿Cuál diríais que es el elemento diferencial de esta serie respecto a todo ese corpus narrativo que hay de este momento histórico? El propio Cercas dice que el 23F es un golpe sin documentos, porque hay muchos documentos que se desconocen, que están clasificados o que incluso se especulan que hayan desaparecido. Entonces yo creo que eso lo que hace es hacer saltar el imaginario de cómo sucedieron los hechos. Por eso hay tantas propuestas distintas, ¿no? Sobre esta historia en particular, sobre Anatomía de un Instante, Alberto siempre destaca que lo que cuenta Cercas son unos hechos que más que menos puede conocer por lo que nos ha llegado, por esa parte de la información que nos ha llegado, pero ordenados distinto, ¿no? Y eso sí que creo que es lo que lo hace atractivo, ¿no? Este ensayo un poco disfrazado de novela, ¿no? Que mucha gente piensa que es una novela porque acaba siendo como más casi una novela policíaca o política. Entonces yo creo que eso sí que lo hace atractivo. Y a la vez
déjame sumar que si lo que hace Cercas es una propuesta sobre lo que sucedió, lo que hacen Rafa Cobos y Fran Araujo es la propuesta de la propuesta, ¿no? Entonces, centrarse en esas tres figuras que no se agacharon durante el golpe de Estado y centrar un capítulo para cada uno de ellos y el cuarto capítulo, el juicio, me parece una estructura narrativa, una propuesta narrativa muy, muy atractiva, la verdad. Sí, yo, absolutamente de acuerdo y incidir en el lado, en presentar a los seres humanos, a las personas, a las personalidades, con cada capítulo y por ende transversalmente la figura del rey, la figura de Tejero, todo, personalizar el asunto. No estereotipar, creo que ese es el... Exacto, creo que ese es el gran hallazgo, cosa que permite, está en el guión, está en la estructura y está también en el pormenorizado trabajo de Alberto Rodríguez, secuencia a secuencia, pidiéndonos verdad, verdad, verdad. De hecho, uno de los atractivos de la serie es eso, también la tensión entre lo público y lo privado, ¿sabes? O sea, me parece que es interesante ver cómo personajes que se conocen por lo que conoce la gente de ellos, por comparecencias, etcétera, etcétera, pero luego cómo son ellos en un despacho, cómo son en casa, cómo son con su mujer, cómo son en reuniones, ¿no? Precisamente al hilo de eso, no os voy a preguntar, sería ridículo preguntaros qué sabíais antes de este proyecto del rey, en tu caso, y de Tejero. Pero sí me gustaría preguntaros qué fue lo que no sabíais y más os sorprendió después de meteros en la serie, y si cambió vuestra opinión o vuestra percepción de cada uno de vuestros personajes después del rodaje. Yo te soy muy honesto, a mí lo más difícil seguramente de interpretar al rey fue vencer el prejuicio sobre la figura del rey, eso es evidente. Lo que más me llamó la atención, ya no solo en el guión, sino después, porque yo no había leído la novela, entonces la leí a partir del momento en que me proponen la serie, conocía el fenómeno pero no me la había leído, y a mí lo que más me sorprende es que a partir de la Junta de Defensa que se hizo al día siguiente, hay muchísimos documentos que desaparecieron, que nadie sabe dónde está. O sea, el propio Cercas especula o dice que ha oído especulaciones sobre si estaba en el Ministerio de Interior, sobre si el propio Adolfo Suárez se lo llevó cuando salió del gobierno parte de esos documentos, otros dicen que han desaparecido, que se destruyeron. Entonces, saber... Igual yo sabía que era una parte de la historia a la que nos había llegado, pero lo que desconocía era que había tanto grueso de información clasificada que hasta día de hoy sigue estando clasificada, ¿no? Y me parece bastante fuerte que todavía hoy no sepamos qué es exactamente lo que pasó, y si hay unos documentos a los que deberíamos tener acceso como ciudadanos, pues creo que después de 40 y tantos años pues sería el momento, ¿no? Es bastante injustificable que siga así. Sin duda... yo tenía 11 años cuando sucedió esto, ¿no? Recuerdo el día en sí como un susto, como algo que los mayores no me explicaban qué estaba pasando, y lo siguiente que recuerdo en el sueño es el chorreón de chistes alrededor del 23F y de Tejero, ¿no? Esta sociedad que se caracteriza por impregnar de humor, y yo ahí hago las comillas, y de chistes y chistes y chistes. Quiero decir con todo esto que desde luego se me quedó una imagen muy estereotipada de todo aquello y de este personaje en concreto. Al poder estudiarlo para interpretarlo... donde pude entrar es precisamente en la personalización de la personalidad de esta persona, es decir, en dotarle de sus contradicciones, en poder escarbar en lo que también a él le sucedió. Cosa que es, lo hemos hablado, difícil, porque claro, a toro pasado es fácil o es más sencillo o es muy peligroso, en cualquier caso, juzgarlos. Esta gente en ese momento no sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Eso es lo interesante de interpretarlos, ¿no? Verlos desde ahí. Hay una frase de Tejero en el juicio, para mí, yo qué sé, mitológica, que le dice a una pregunta del fiscal, le dice: a mí alguien me tiene que explicar lo del 23F. Le contesta. Me parece, ¿no? Algo como muy humano en ese sentido. Hay algo curioso después de haber hecho este proyecto, que uno se da cuenta, no sé si lo compartes esto conmigo, David, pero que
que actores y políticos o personajes, digamos, como los que aparecen en la serie, no es tan distinta al trabajo de un político y de un actor en el sentido de, entiéndeme, son personajes que se estudian un papel, que tienen que exponerlo ante un público, que quieren ser convincentes. Sin embargo, nosotros jugamos con la convención de que quien está al otro lado sabe que lo que estamos haciendo es una mentira compartida para narrar una historia, y ellos tienen un rol muy importante, que es que juegan un poco con aquello que nos afecta a nosotros. Claro. Entonces creo que es verdad, fuerte, ¿verdad? Sí, ¿no? Hablabas, Miki, antes de los prejuicios a los que has tenido que quitarte para encarnar al rey. Estos días han salido las memorias del rey emérito. No sé si te hubiera gustado poder echar un vistazo a ese libro un poco antes de, no, la verdad. de meterte en harina. No tengo el interés de leerlo, la verdad, te soy honesto. No, ni lo he leído ni lo leeré. También es verdad que por tiempos no habría llegado, pero no tengo el interés de hacerlo. Yo creo que ya, insisto, estamos contando la propuesta de Cercas, adaptada para contarla, pero sin embargo, para poder contar el personaje, lo que me centré es en aspectos más concretos que podía analizar sobre el rey de la época, sobre el rey del 81, ¿no? Y anterior, un poquito anterior. Y me centré un poco en la seducción. Era un muy seductor, era ambicioso, era estratega. Y me centré mucho en la gestión del poder también, para poder interpretarlo. La gestión del poder a la hora de hablar, por ejemplo, en el tempo, en la latencia a la hora de hablar. Alguien con poder habla lento, ¿no? Porque sabe que se le va a escuchar. Y también en la propuesta de voz, también me centré un poco en eso. Queríamos en todo momento, precisamente para escapar de que es uno de los personajes más parodiados de la historia de España, pues para escapar un poco de eso queríamos llegar a una aproximación con Alberto que fuese verosímil, y a la vez creo que también la serie logra una cosa, y es que no hemos tratado de hacer una imitación de ninguno de los personajes. Hemos hecho una propuesta de cada uno de ellos, ¿no? Y el tejero de David es el tejero de David, y el rey que interpreto yo es el que he hecho yo, y el carrillo de Edu es el carrillo de Edu, ¿no? Y así todos los personajes. Y es verdad que igual puede chocar al principio de la serie y decir, hay una propuesta, a ver, pero creo que al minuto 1 ya entras a tope y entiendes que forman parte del relato que te están contando, ¿no? Al ver la serie, y ya yéndonos un poco de la clase política que hablábamos antes, es la comparación entre los políticos de ahora y los de antes, la talla de algunas figuras que vemos aquí como Suárez, Carrillo, Gutiérrez, Mellado, es inevitable, ¿no? ¿Qué creéis que podrían aprender los políticos actuales de estas figuras? Es evidente que fuman bastante menos. Sí. Eso es evidente, ¿no? Pues yo creo que... Eso ha mejorado, en otras cosas. Yo creo que el sentido de Estado, o sea, el sentido de trabajar en pos del bien común, del interés común, algo que ahora está absolutamente fracturado. La cosa común, la cosa pública, yo cuando estudié la carrera Peces Barba hablaba del interés general. ¿Tú también estudiaste en Peces Barba? Sí. Yo también, Derecho en la Carlos III. Yo, en Getafe. Onda. Yo la primera promoción. Fíjate, no, yo creo claro, que un par de ellas después, claro. pero no muchas, que la universidad estaba muy nueva. Qué maravilla. Pues sí, Peces Barba. Compañero. Peces Barba. Letrado, compañero de trabajo. Exactamente. El interés general, ¿no? Todo, creo que eran políticos, por la época también, mucho más concienciados de la importancia de defender, eso es, en pos del interés general. Cosa que ahora creo que brilla por su ausencia. Nada que añadir, es muy listo este hombre. Ya ha estudiado Derecho. Sí. Es que los que han estudiado Derecho son muy listos. Y ya la última que os suelto, que nos quedamos sin tiempo, es... me gustaría preguntaros por cómo creéis que se van a acercar a la serie las nuevas generaciones. A esa gente que para los que el 23F no es ni un recuerdo, no saben muy bien siquiera qué pasó. Y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, datos, tengo aquí el dato. Según el último barómetro del CIS, el 20% de los jóvenes de entre 18 y 24 años, y esto es dato oficial, cree que el franquismo fue bueno o muy bueno. ¿Cómo creéis que esta serie puede...? Mira, yo formo parte de una generación, y desgraciadamente muchas otras, que no llegamos con el temario a la transición. Ni siquiera llegamos a la guerra civil.
eso que ha provocado, creo que con los años, y no soy un experto en esto, es mi opinión, pero creo que lo que ha provocado desgraciadamente es que precisamente, como bien apuntas, pues haya parte de la derecha y extrema derecha que se dedique muchas veces a plantar mucha desinformación y muchos bulos en torno sobre todo al periodo de la dictadura. Si esta serie puede suponer una aproximación para las generaciones más jóvenes, para que se documenten, porque insisto, esto es una propuesta sobre lo que pasó, pero si puede invitar a esas generaciones a que puedan buscar información en torno a ese periodo, para descubrir en parte que se venía de un periodo que, tal y como te digo, esta derecha intenta a veces romantizar una dictadura, y descubrir que realmente era un periodo donde se vivía con mucho miedo, donde había mucha censura, mucha represión y se coartaban muchas libertades, pues sería ideal. Sí. Es un peligro muy grande, y creo que conocer la historia reciente pues quizá les puede ayudar a recapacitar un poco. Yo quiero añadir, porque tengo un hijo de 13 años, esto de los jóvenes, sí, pero ¿y los mayores qué? ¿Qué pasa con los mayores? Porque nadie se está metiendo con los mayores. El 20% de los jóvenes opina que el franquismo, el no sé qué, las redes sociales, los bulos, no sé. ¿Y los mayores qué pasa con los mayores? ¿Qué pasa con los políticos mayores que tenemos, que están metiendo la pata continuamente? ¿Qué estamos ¿cómo se dice? Dejando en herencia a los jóvenes? Nos metemos tanto con los jóvenes, ¿y qué pasa con los mayores? Pues los mayores no lo están haciendo bien. Y tampoco estos mayores que somos ahora, habría que preguntar hace 20, 25 años cómo andaba la cosa de franquismo, porque el franquismo no ha desaparecido para ahora reflotar, el franquismo ha estado continuamente. ¿Me explico? Bueno, o sea, vivimos en un país, porque eso cuenta la serie también, que de la noche a la mañana se pasó de una dictadura a una democracia. Y que las estructuras franquistas siguen por ahí pululando, el concepto franquista, la ideología, todo esto. Entonces, hay ahora como una cosa de jode con los jóvenes, jode con los mayores. Porque, hostia, es que pon la radio, escucha a los políticos que no son jóvenes, son mayores. Hostia, toda la razón. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.